Sistemas de información, Unidad Didáctica 5, Subsistemas de información. Los sistemas de información se encuentran adaptados a la estructura particular de cada organización. No obstante, existen una serie de similitudes esenciales sobre la que intentaremos hacer una identificación de los subsistemas básicos que se pueden encontrar en la mayoría de ellas. Trataremos en esta unidad los subsistemas de información administrativos y contables. Podríamos aseverar que en la mayoría de las empresas encontramos una estructura de información compuesta por los siguientes subsistemas, considerando que estos se relacionan entre sí para dar soporte a sus procesos básicos, como es el abastecimiento o logística, la conversión o producción, el subsistema de recursos humanos o administración personal, de fondos o finanzas, el subsistema de ventas y el subsistema contable. Con respecto a los subsistemas mencionados y las interrelaciones que se dan entre ellos, podemos señalar que el subsistema de abastecimiento es el que se ocupa de proveer al subsistema de producción los recursos materiales adquiridos en el mercado, necesarios para producir los bienes y los servicios ofrecidos por la empresa. El subsistema de producción alimenta al de ventas, que es el que desarrolla las actividades pertinentes para que los bienes y los servicios se coloquen en el mercado. Los productos y los servicios vendidos permiten percibir valores que ponen en funcionamiento el proceso de cobranza que alimenta al subsistema de finanzas. Y por otra parte, la necesidad de aprovisionarse de los recursos materiales y otros activa el proceso de compras, generando la obligación de cancelar las deudas contraídas, poniendo en funcionamiento el proceso de pagos. Estos subsistemas de información proporcionan a las actividades de las áreas a las que están asociadas y que son las unidades orgánicas y funcionales clásicas en las empresas, como son los recursos humanos, la contabilidad y las finanzas, la comercialización y ventas, la producción, la logística, entre otros. Estos son componentes típicos de una empresa. Creemos que se hará de mucho provecho incursionar en la composición de estos subsistemas para un posterior abordaje y profundizar en sus detalles sistémicos con fines de análisis. Existen distintas metodologías para describir los procesos dentro de cada subsistema y nosotros aplicaremos en este caso las más apropiadas para facilitar al lector que se está iniciando en el conocimiento de los distintos elementos que participan en cada subsistema, como componentes necesarios de cada proceso básico que a continuación vamos a describir. Cabe aclarar que en esta oportunidad consideramos a las tecnologías informáticas como soporte principal y que los elementos y acciones simbolizadas no están en una secuencia determinada. Lo que intenta es describir la interacción de estos elementos y no exponer una fórmula de procedimientos administrativos. Hablemos del subsistema de administración personal. La administración del recurso humano de una organización, tal como se concibe en la actualidad, es compleja y requiere de una serie de procesos interrelacionados. Se puede simbolizar sintéticamente en la mayoría de los casos y en el apunte van a ver un gráfico que lo sintetiza a este subsistema de estos procesos en la administración del personal. Se puede describir que este esquema como que tiene una incorporación del empleado a la organización, entonces hay que hacer una confección de su legajo, registrar los datos en un subsistema computarizado. Este ingreso de datos también se hará dentro de la prestación laboral, se incluirán los días, las horas trabajadas, etc.,
Otras novedades como son los anticipos solicitados de sueldo, los vales por combustible, etc. Dentro de este esquema, en este proceso, también está la emisión de los recibos de sueldo y todos los informes necesarios para el control del Departamento de Personal, el control del Departamento de Finanzas y de los distintos organismos previsionales y otros. El proceso de liquidación de haberes es uno de los principales dentro de la administración del personal. Y en este proceso de liquidación de haberes podemos identificar que es un proceso clásico de entrada, proceso, salida, ¿sí? Dentro de la entrada estarán las actividades de archivos de datos del personal, datos de control de horario, vales, anticipos, descuentos, etc. En la salida encontramos el archivar las liquidaciones del periodo, todos los archivos que implican esta tarea, los recibos de haberes, los libros de sueldos, el listado de control, etc. Hay otros subsistemas, aparte del de la administración del personal, y es el subsistema de ventas, que constituye el subsistema base de las empresas comerciales. Y en este ejemplo se puede tratar básicamente de una empresa que vende productos que fabrica directamente y los vende directamente al público. Entonces, dentro del proceso vemos que el cliente efectúa el pedido de la mercadería. Este pedido se puede hacer de forma verbal o de forma escrita, y si se hace de forma escrita será mediante un documento llamado nota de pedido. Siguiendo a otra acción dentro del proceso de este subsistema de venta, se realizan las consultas pertinentes que corresponden a este subsistema computarizado y que voy a consultar. La existencia de la mercadería, si es suficiente para responder a este pedido de venta. Voy a consultar el tipo de cliente a quien le tengo que hacer la venta, si es consumidor final o si está registrado dentro del listado de clientes o si es un nuevo cliente, si existe la mercadería que se ha solicitado, a qué precio, si hay que verificar esa existencia o hay que solicitar más stock. Luego de hacer toda esa consulta y tener la confirmación, se emitirá la factura, se registrará la venta, se recibirá el pago, se registrará la recepción de los valores que se ingresan como emisión, también se emitirá el recibo de cobranza, se entregará la mercadería y se analizarán cada uno de los reportes controlando stock, emitiendo pedidos al área correspondiente si es necesario. Se cierran las cajas, se entregan los valores y los comprobantes y se hará el control en el Departamento de Finanzas y de Contaduría, como que también harán la registración. Otro de los subsistemas, si está el subsistema de ventas, estará el subsistema de compras. No solo este subsistema de compra está incluido no solo en una empresa o de una organización que es netamente comercial, sino una organización que es industrial. En este subsistema podemos identificar que los procedimientos de compra van a variar entre cada organización considerando el régimen que los rige y las necesidades de control que tiene cada una de las organizaciones en particular. Todo comienza con la detección ¿de qué? De la necesidad de adquirir un bien o un servicio. Y en este caso pueden ser la necesidad de adquirir insumos para la producción, que es la actividad básica de la organización. Se realiza un pedido acorde a las necesidades previstas en un plan de producción. Siempre todo va relacionado con los objetivos y el plan que se haya estipulado para que nos dirija en las decisiones o acciones a tomar en el futuro. El departamento de compras suele solicitar presupuestos a los proveedores con el conocimiento de las necesidades previas y habituales de la producción. Entonces se emite una orden de pedido o una orden de compra al proveedor que se seleccionó, se detallan los elementos adquiridos, el proveedor envía el bien solicitado con un remito
o con una factura. En el depósito se va a registrar el ingreso de insumos adquiridos, se registra la compra, se archivan los comprobantes para efectuar un futuro pago. Eso es sintéticamente las actividades que involucra el proceso dentro del subsistema de compras. Posteriormente tenemos también, o podemos analizar, este subsistema de finanzas y fondos. Este subsistema da información ¿a quién? Al soporte o a las actividades de la organización que tienen que ver con la administración de las finanzas, básicamente la cobranza de pagos y las operaciones que se realizan con las entidades financieras. Dentro de este subsistema hay algunas actividades a realizar. En este proceso comienza con la verificación del estado de cuenta de cada cliente, la emisión de los detalles de deuda que se va a enviar a cada uno de esos clientes, si se recibe el pago, si se emite un comprobante, si se registran los movimientos de los archivos en las cuentas de cada cliente. También se registrarán los valores ingresados, se archivarán los comprobantes, se realizarán los depósitos de esos valores que recibe la empresa y se verificará la cobranza y se emiten los informes respectivos. Y por último tenemos el subsistema de información contable. Sirve de apoyo al subsistema que registra y procesa los datos que se originan en las operaciones de la empresa. En el pasado, las actividades contables tenían por objetivo solamente generar información demostrativa y para cumplimiento o para poder cumplimentar los requisitos legales. Hoy es común ver en las organizaciones, principalmente del Estado, que los registros contables no se condicen con el tiempo y la finalidad en producir un balance o una ejecución presupuestaria para demostrar el gasto realizado solamente. El sistema de información contable dejó de ser un simple instrumento de procesamiento de datos con el fin de cumplir requisitos legales para transformarse en un instrumento necesario para la toma de decisiones y el control de los niveles operativos, administrativos y de gestión estratégica. Eso dice Fernández Durán. Y entonces podemos concebir de esta manera que un sistema que recoge datos de los movimientos generados en todos los subsistemas de la organización, como es el de ventas, compras, pagos, cobranzas, producción, etc., en forma de subsidiarios y los concentra en el subsistema contable, posibilitando en todo momento el acceso a la información, lo suficientemente actualizada como para ¿qué? Para poder tomar decisiones de manera un poco más segura. Entonces, dentro del proceso contables, no vamos a explicar aquí los distintos procesos contables por no ser el objetivo de este trabajo, pero podemos sintetizarlo según la descripción que hace Gili en su trabajo Diseño y Efectividad Organizacional respecto del proceso contable. Entonces este autor nos dice que existen 3 etapas. Una es la preregistración, donde vamos a manifestar económicamente que hay un hecho para registrar, hay una ponderación o cuantificación económica de este hecho y una instrumentación documental que es el comprobante en sí mismo. La otra etapa es la registración en sí misma. Es una registración primaria, en subdiarios, quizás una imputación al sistema de cuentas, en el plan de cuentas, y también dentro de la registración está la registración definitiva que se hará por partida doble. Y por último, la última etapa es la postregistración. Y en esta habrá un control y una exteriorización de salida de la información contable. Podemos encontrar que en las organizaciones se trabaja de las 2 maneras que vamos a describir. Una es también según la obra mencionada de Gili, ¿no? Y tengamos en cuenta que estas modalidades existen aún con la existencia de medios automatizados que en algunos casos solo contribuyen a proveer
de velocidad a los sistemas de información que persisten en no adecuarse a la versatilidad ofrecida por las tecnologías informáticas. Una modalidad es el sistema contable centralizado. Los registros se efectúan en el libro definitivo en una sola instancia, el diario general. Y este primer esquema se condice con la modalidad tradicional de trabajo. También se puede dar el caso de empresas pequeñas que, aún teniendo sistemas de información suficientemente automatizadas, permiten que su contabilidad sea procesada en los estudios de sus asesores. Dentro de ellos podemos identificar un subsistema contable híbrido. Aunque parezca totalmente impráctico, es ampliamente aplicado, tanto en las organizaciones como en los estudios contables. También se utiliza en organizaciones que, al poseer subsistemas con recursos de distinta naturaleza, no permiten integración de datos. Entonces, requiere de una gran actividad humana en la etapa de preregistración, es altamente vulnerable a errores humanos, no acompaña a los acontecimientos reales, no permite información online y no colabora con la toma de decisiones. A eso lo podemos tomar como un subsistema contable híbrido. Y también tenemos, decíamos, una modalidad de sistema contable centralizado y una modalidad de sistema contable descentralizado. Los registros en estos se parcializan en subdiarios y luego se integran en un diario general. Esta modalidad se acerca más a la adoptada actualmente en general. ¿Por qué? Porque la información se genera en los subsistemas y luego se integra en un solo diario que pasa a ser procesado para obtener los informes contables. Y es un subsistema contable integrado. Sería la implementación informatizada del modelo descentralizado. Recoge los datos generados en los demás sistemas, o sea, en los subdiarios, cumpliendo con la etapa de preregistración, integra los subdiarios en un solo diario y efectúa las imputaciones a las cuentas. Entonces aquí estaríamos en una etapa de registración. Emite los informes contables y así llegamos a la etapa de posregistración. Esta modalidad tiene múltiples ventajas. Las transacciones de cada subsistema generan los registros correspondientes en forma automática. Los juegos de registros contables generados se integran a la contabilidad en forma periódica y permiten la consulta de información online. También contribuyen con la toma de decisiones y genera información contable actualizada en cualquier momento. Entonces es mucho más ventajoso.